Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, muy importante, porque queremos saber por qué somos lo que somos o por qué somos como somos, cuál es nuestra historia política y cultural que nos lleva a la situación en la que estamos como sociedad y tratar de entendernos un poco a nosotros mismos en base a lo que nos cuenten dos historiadores que están invitados. Pero antes voy a presentar, como siempre, a la conductora de este programa, la señora Estela Ruiz Díaz. Hola, Estela. Hola, Fito. Buenas noches a nuestros invitados. Le ponemos difícil a nuestros invitados hoy, ¿no? Sí, claro. Tienen que hacer un análisis histórico-sociológico. ¿Verdad? Realmente una buena pregunta y bueno, tenemos a dos historiadores que van a tratar de desentrañar ese misterio. Sí, ya lo voy a presentar. Está aquí con nosotros en estudio Fabián Chamorro, historiador, es prácticamente uno más de la casa porque siempre consultamos y lo llamamos a él para saber más de nuestra historia. Y en los últimos tiempos también un actor político. ¿Qué tal, Fabián? Hola, Fito, ¿cómo te va? Hola, Estela, gracias por la invitación para hablar de un tema complicado realmente. Sí. Entender el paraguayo es muy difícil realmente. Y ya debe estar conectado por Zoom Carlos Pérez Cáceres. Yo no sabía que él estaba entre los invitados porque si no se puede plantear que hay algo de nepotismo. Es mi tío, no tiene nada que ver con esto. Carlos Pérez Cáceres, historiador, periodista, también fue un actor político en su momento. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Fito. Hola, Estela. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y está Fabián Chamorro con nosotros también acá. Ustedes dos van a hacer... Hola, Fabián. No nos conocemos, pero tengo algunas obras de él. Bueno, queremos empezar hablando de nuestra historia política y cultural porque, bueno, la pregunta es ¿por qué somos como somos? ¿Por qué somos así como sociedad, como grupos políticos, como grupos sociales, gremiales? ¿Cómo es que llegamos a este estado de cosas? Sí, y yo te agrego a eso, Fito, de esto de tratar de entender cómo somos los paraguayos y sobre todo cómo nos comportamos políticamente y cuáles son esas raíces históricas. Y le quiero ya preguntar a Fabián si eso tiene que ver con la fundación de nuestros dos partidos políticos tradicionales principales, que son el Partido Colorado y el Partido Liberal, que nacieron después de la gran guerra de la Triple Alianza en 1887. El mismo año fueron. ¿Y qué características tuvieron para la fundación y esa relación que existe entre el afiliado y su partido? Bueno, puedo ir un poquito más atrás, Estela. Por supuesto. El tema del ser nacional tiene mucho que ver con un proceso histórico muy largo que tiene que ver con la forma de conquista de Paraguay, su proceso de independencia, las dictaduras fuertes de Francia y de Carlos Antonio López y una guerra devastadora. Realmente nuestro camino político que tenemos hasta hoy, por ahí con algunos trechos diferentes, comienza con la ocupación aliada, en donde comenzamos a ver la aparición de ciertas cuestiones específicas como el caudillismo, como la corrupción, como el fracaso de cuestiones puntuales que después terminaron afectando a Paraguay, como el fracaso de la inmigración al principio de esos años, nuestra gran primera deuda externa que nos condenó por varios tiempos. O sea, a partir de ahí comenzamos a hacer un camino que tiene mucho que ver con la fundación de los partidos políticos tradicionales. El personaje hegemónico a partir del año 1880 es Bernardino Caballero, cuando mueren los dos principales que estaban sobre él, que era Juan Bautista Gil y Cándido Barreiro, que son personajes fundamentales de esa ocupación aliada. Cuando el caballerismo se fortalece, pasa lo que pasa siempre. Los espacios de poder pues son pequeños y cada vez más gente quiere entrar o tomar esos espacios de poder. Y eso pasa con el caballerismo. Y esa ruptura del caballerismo hace que, por una parte, nazca el Partido Liberal, por supuesto no 100% del caballerismo, pero sí con una raíz muy importante del caballerismo, y la reacción a eso es el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana, otros nombres, ojo, Centro Democrático, lo que es el Partido Liberal, el Partido Nacional Republicano, hoy el partido conocido como Partido Colorado.
Pero la relación, esa relación que sería lo que hoy llamamos bases o la gente con los partidos, no es la que hoy conocemos. De hecho, se da mucho algo que hoy se critica mucho, como los dos nacen liberales, o sea, con una cuestión doctrinaria claro, sí. y liberal, hubo muchos cambios de bando. Por ejemplo, un fundador del Partido Colorado, que era José Pantaleón de Villeta, termina después siendo referente del Partido Liberal. Y un caso único, Emilio Aceval, presidente de la República por el Partido Colorado, años después senador por el Partido Liberal. Y no había el escándalo que es Matará y todas esas cuestiones. No había todavía esa cuestión de hablar inclusive de identidad de uno con su partido político. Entonces eso fue también un camino de 30 años donde por ahí podemos hablar de identidad y partido político después del 1900 para adelante, donde justamente nace una generación de intelectuales únicas que fortalecen las doctrinas de los partidos. A partir de ahí sí podemos hablar de una relación más estrecha entre la gente y los partidos tradicionales. Y me imagino que también tendrá que ver con esa rivalidad todo lo que surgió después en el siglo XX, cuando se dan los enfrentamientos, la guerra civil, la revolución del 47. No sé si querés aportar algunos datos al respecto, Carlos. Sí, esos datos históricos cumplen un papel que ahora podemos ver que tiene todavía cierta influencia, ¿verdad? Pero a mí me parece, sin descartar lo que dice Fabián, que prácticamente se puede caracterizar el proceso del siglo XX, por llamarle de alguna manera, para no irnos tan lejos, a ver, tenemos ahí un pequeño problema con la señal. Vamos a recuperar la señal ahí con Carlos Pérez Cáceres en instantes. Te traslado a vos la pregunta, Fabián. Fue un siglo, digamos, bastante violento, bastante turbulento en términos de guerras civiles, de enfrentamientos, de dictadura, de exilio. La inmadurez cívica del paraguayo. La inmadurez política del paraguayo. Imagínate que nuestros redactores de la Constitución en 1870 tenían 19 años en promedio, 20 años. Era gente que era buscar a alguien que sepa leer y escribir y que tenga cierta cultura como para redactar, y era un ínfimo número otra vez. Se copió textualmente lo que era una Constitución de Argentina, prácticamente todo. Y la inmadurez política, esa nunca, lastimosamente, la llegamos a consolidar, quizás en un pequeño trecho, por suerte, antes de la Guerra del Chaco, pero anterior a eso, por eso es que se dan estos cuartelazos, o sea, la violación constante a la Constitución, las instituciones no eran fuertes, solamente había la institución militar, sí, que marcó su hoja de ruta a partir de 1904, y lastimosamente nos llevó a la guerra civil más sangrienta en nuestra historia, que la de 1922. Después vendría la del 47, que ya es parte de otro proceso que tiene que ver ya con la guerra del Chaco. Ahí creo que volvió. Sí, ya está con nosotros. Carlos, te escuchamos. No sé qué pasó, pero yo te estaba diciendo que a pesar de que la doctrina liberal plantea un montón de aperturas, ¿verdad? Los derechos a la reunión, a la organización, a la libre expresión, eso prácticamente no se implementó en el proceso político que va desde 1904 en adelante, por decirte una fecha, hasta el 36. Esto no es así concluyente, no es que en algunos procesos o pequeñas coyunturas se podía de repente salir a la calle, manifestarse, la formación de la clase obrera con sus sindicatos, etcétera. Pero lo característico siempre fue que como respuesta los sectores dominantes aplicaban fuertes represiones, una política autoritaria, ¿verdad? Por ejemplo, Eligio Ayala, que es muy idolatrado, elogiado, sí. En 1923, cuando 23 o 25, no recuerdo, 23 me parece que es, cuando se tenía que hacer unas elecciones, se presenta el Partido Comunista Paraguayo
Y la respuesta del ministro del Interior y de él como presidente es tomarlos presos a los candidatos, enviarlos a Paraguay y a la artillería hasta que haya terminado todo el proceso electoral, por supuesto donde los comunistas, los progresistas no tuvieron prácticamente los votos necesarios. Y eso que Eligio Ayala es, dentro de todo ese proceso político de dominación de los liberales, era alguien muy abierto, muy un señor de mucho mundo, por llamarlo de alguna manera. Y desde el 36 en adelante tenés todos los gobiernos y los procesos que están bajo la caracterización de los militares, que se termina cuando termina la guerra civil, y a partir de ahí se van dando una serie de nuevos presidentes, que algunos son militares y otros civiles, pero bajo esa presión que había de que todo tenía que ser en función a las necesidades del partido gobernante, que era el Partido Colorado. Y luego ya tenés a la dictadura militar, que en ningún momento permitió un pensamiento alternativo, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo los liberales tampoco pudieron ejercer una militancia como para organizar a sus bases, ¿verdad? Y posteriormente ya tenés problemas que van a surgir y que van a tener como un protagonista principal, como argumento falso, ¿verdad? Como argumento falso es que luego de la Revolución de Cuba, acá todo tenía que ver con el comunismo, con los cubanos, con Moscú, que venían supuestamente a romper con la tradición de la familia paraguaya, ¿verdad? Con la civilización occidental y cristiana. Eso a mí me parece que es así, son elementos objetivos que se fueron dando en toda la permanencia del siglo XX y que hicieron que muchas alternativas, llámese Partido Febrerista u otras organizaciones, el Partido Socialista Revolucionario, el propio PC, no tuvieran ningún campo como para hacer una militancia y aglutinar a la gente, no solamente organizarlo para que les escuchen, sino para que esta dirigencia también escuche a esos afiliados, que es un problema central que a mí me parece que hasta hoy tenemos como una influencia negativa. Prácticamente no existen procesos durables, sistemáticos, en que los dirigentes o que un partido alternativo pueda ejercer una línea de capacitación, de influencia ideológica y política, como para tratar de abrir la mentalidad de la gente y poder entender que si alguien se va y vota por el Partido Liberal o por el Partido Colorado, lo hace a conciencia. Acá hasta ahora tenemos un proceso donde prácticamente la gente es arreada. Sí, en este contexto, un poco ya entendiendo, como nos decía Fabián, un poco antes de la formación de los partidos, la característica de los partidos en Paraguay es que, hablando en términos identitarios, diríamos, no responde a una estructura política, sino a una lógica de organización de asistencia social. No son asociaciones, sino comunidades, y hay una relación afectivo-personal. Eso tiene que ver, Fabián y Carlos, con que la fundación de los partidos Colorado y Liberal en 1887 fue porque fue fundado por los Caraí, por los grandes señores, no sé si señores feudales o los grandes señores de la época, y eso generó, en primer lugar, la verticalidad, ¿verdad? El Caraí, el patrón, el señor, el caudillo. Sí. Y eso permanece hasta hoy, ¿verdad? Increíble es, porque de hecho el Partido Colorado tiene su máximo referente, Bernardino Caballero, aunque realmente el que le dio la estructura identitaria, la base es un liberal que era José II de Kut. Nadie le recuerda a José II de Kut. ¿Por qué? Porque quizás su pasado legionario, por un montón de cosas, claro. Pero Bernardino Caballero es la figura trascendental, el militar, el general. ¿Quién es la figura fundamental en el partido, en el centro democrático? Y ellos sí tenían un grupo doctrinario importante, que eran todos jóvenes: Cecilio Báez, José de la Cruz Ayala Alom. Pero hay quien es importante, otro que había estado en la guerra también, que era Antonio Taboada, que era un hombre de caballero en la zona de Villarrica. Al lado de él, un Eduardo Vera, una figura fuerte también de la guerra, que estuvo al lado de Caballero, que estuvo al lado de José Duigis Díaz. O sea,
el caudillo militar. Después eso va cambiando a otro tipo de caudillismo, pero primero el caudillo militar. Todavía no era los grupos empresariales, ahí empiezan las grandes riquezas a través de la distribución de tierra. Justo en ese proceso de nacimiento de los partidos empieza ese proceso también de distribución de tierra que crea los nuevos ricos, por llamarlo de una manera, pero todavía no había unas estructuras económicas importantes para como bases en esos dos partidos iniciales. Después sí, se van haciendo hasta que se quedan dueños por lo menos los partidos tradicionales. Claro, pero si hay, y vos lo planteabas hace un ratito, Fabián, si hay una dirigencia política ya desde este momento del siglo XX, digamos, en el que se empiezan a torcer las leyes, la Constitución, la corrupción, apoderarse de las tierras, también hay una sociedad que de alguna manera lo tolera o lo permite. Una cuestión es la dictadura y la fuerza militar que impone por la fuerza, digamos, la violación de esa ley. Y ahí está el caudillismo. Claro. Lo que dice el caudillo, lo que hace el caudillo. Lo que hace el caudillo no está mal. Para la visión del que le sigue al caudillo. Bueno, vamos a profundizar eso a la vuelta de la pausa con Fabián Chamorro y Carlos Pérez Cáceres aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto y estamos hablando de la historia política y cultural de nuestro país para entender por qué somos como somos, por qué somos así como sociedad. Y antes de ir a la pausa estábamos hablando de, si hay una clase dirigencial política que viene torciendo históricamente las leyes a su favor, a su beneficio económico, político, de todo tipo, también hay una sociedad que o fue sometida o de alguna manera toleró estas prácticas. Y le traslado la pregunta a Carlos Pérez Cáceres. ¿Somos tolerantes, somos sumisos como sociedad o esto es fruto de la violencia y de la fuerza que impone estas violaciones? Y mira, yo creo que el pueblo paraguayo siempre luchó, ¿verdad? Eso no significa que en muchas islas dentro del territorio y dentro del paisaje político haya habido sumisión. Pero a mí me parece que se tiene que ver más en términos concretos la acción. Por un lado, las represiones no eran represiones así en términos de suavidad, sino eran represiones que mataban y generaban un miedo terrible como para que la población ni intente pensar siquiera en poder organizarse o en poder armar algo a partir de sus necesidades. Eso se vio en casi todo el siglo XX y mucho más bajo el periodo de la dictadura. Pero a eso hay que agregarle que las sociedades, que un gobierno, por ejemplo el de Stroessner, no podía mantenerse en el poder únicamente reprimiendo, llevando preso a la gente, exiliándola o matándola. También necesitaba la cohesión de la sociedad a partir de un discurso, de un pensamiento. Y ahí es donde entra el aparato ideológico del Estado, que influye y que traspasa a todas las organizaciones políticas. Por ejemplo, un elemento es el anticomunismo. Así como había febreristas antidictatoriales, estos mismos febreristas eran anticomunistas. Y se plegaban al discurso de la dictadura cuando se señalaba que había algún intento subversivo bancado por Moscú o por La Habana. Ese pensamiento aún sigue hasta hoy. Y yo te hablo únicamente en un plano de necesidad de la dictadura para poder sostenerse a nivel del aparato represivo y a nivel del aparato ideológico. Pero por otro lado, tenés que los propios partidos, yo considero, ¿verdad?, debido a las permanentes represiones, al miedo, a la falta de completarse, de implementarse una política alternativa, es que nunca hubo sistemáticamente procesos de capacitación, procesos de discusión política. Las pocas veces que se dieron terminaron o por algún tema así político embromado o porque el gobierno intervenía y paraba todo eso. Hoy tenemos que el fenómeno son las elecciones. Las elecciones son así el sumum de todo y todo el mundo se mete, pero esas elecciones
son coyunturales. En el 23, gane quien gane, este entusiasmo fabuloso que existe en la gente se va a desinflar y vamos a esperar otra vez 5 años. Y los partidos no aprovechan todo este entusiasmo, creo yo, ¿verdad? Me parece que a nivel del Frente Guazú tendría alguna información, y de otros partidos, de que no hacen seminarios, no hacen talleres, no hacen cursos de capacitación, no hacen charlas, no educan a la gente para que entienda la diferencia entre el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Febrerista, etcétera. Y eso durante todo el siglo XX no se pudo hacer de manera sistemática y influye hoy en la actualidad para que sigamos detrás del caudillo o detrás del líder que va a ser el que más adelante nos va a gobernar. Quiero completar con lo que está diciendo Carlos, que es importante la cuestión del adoctrinamiento. Paul Lewis es un escritor norteamericano que estudió mucho la historia del Paraguay, sobre todo la cuestión de los partidos, y una conclusión muy interesante a la que llegó: si Stroessner se hubiera presentado luego del golpe en 1989, hubiera ganado las elecciones tranquilamente. Claro, pues 35 años de ese adoctrinamiento, eso de enquistar la cuestión del Partido Colorado en los centros de estudiantes, en los sindicatos, en la educación, el discurso nacionalista, porque inclusive el discurso histórico se elaboró para adoctrinar a la gente. Y es cierto, el adoctrinamiento es fundamental también para romper eso que la dictadura ató en su momento al paraguayo. Ahí aprovechando un poco lo que hablaba Carlos, les pregunto yo, vemos aquí 3 actores un poco del siglo XX, el Partido Colorado, el Partido Liberal y el poder militar, un poco que ha marcado nuestra historia política. ¿Por qué no pudo, diríamos, o hubo intentos fallidos de otras alternativas políticas? Por ejemplo, la tercera fuerza en Paraguay intenta meter su cuña, pero está ahí. El Encuentro Nacional apareció en el 92, 93, luego Patria Querida, que después ahora está el Frente Guazú, diríamos. ¿Por qué es tan difícil una alternativa política diferente a los partidos tradicionales en Paraguay? Para mí, los que están dentro de los partidos tradicionales está el voto duro, el famoso, que el partido es parte de su identidad. La lealtad. Que es la lealtad y no le va a votar nunca al otro por una cuestión de identidad. Lastimosamente está también el voto de estructura, que tiene que ver con el prebendarismo, con el clientelismo, etc. Y si vos sumás esos dos en las fuerzas electorales de los dos partidos grandes, te das cuenta que sigue siendo, es monstruoso, el aparato es monstruoso. Y que siempre o por lo menos casi siempre, la tercera opción siempre tuvieron que ver con un personaje, con un líder, otra vez el famoso caudillo. Con un outsider. Claro. El Caballero Vargas en su momento. Quizás Patria Querida sobrevivió un poco a Fadul, pero siempre está con altibajos Patria Querida. Y vamos a ver qué tal ahora Frente Guazú cuando no ya no esté Lugo y otras figuras más que tienen que ver con... Yo creo que tienen como el paraguayo sigue asociando a esa tercera fuerza a un personaje más que a una cuestión ideológica, a una doctrina, creo. Y también nos falta mucho. La educación cívica paraguaya sigue siendo lamentable. La educación en general del paraguayo sigue siendo lamentable. Así que mientras eso no se revierta, yo creo que vamos a seguir teniendo problemas a la hora de pasar por estos procesos políticos como en las elecciones, por ejemplo. Acá gana la estructura, acá no gana nunca el candidato. Puede tener el mejor candidato, qué sé yo, con un movimiento pequeño y le van a votar 200 personas. Porque el que gana es la estructura, no gana el candidato. Y así es que nos instalaron nuestros últimos presidentes. La estructura nos instalaron nuestros últimos presidentes. Le trasladamos a Carlos la misma consulta. Y sí, yo coincido en líneas generales, ¿verdad? Pero creo de que habría como que arañar un poco más y entrar. Las alternativas que se presentaron, como el PRF, el Encuentro Nacional, Patria Querida, el Frente Guazú, en realidad a mí me parece que siempre tuvieron un problema, que es que nunca pudieron desarrollar, ni conquistar, ni implementar tareas que unan lo social con lo político. Política en el fondo también es reflejar los intereses de los sectores y clases sociales que están en una sociedad. Y hoy mismo, si uno se fija, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, tenés
no sé, como 11 centrales obreras, cada una más débil que la otra, y todas alejadas del compromiso político en términos de partido, no que no luchen ni hagan algo políticamente. Pero están ahí, los sindicatos tienen un IPS que es increíblemente favorable a las patronales, no se puede implementar nada, tienen un Ministerio de Trabajo que aprovecha todas las coyunturas para negar el derecho a la organización. Y estos partidos o estos movimientos como que no se preocupan de acercarse para ver de qué manera se puede transformar eso en una relación política, ¿verdad? Entonces estamos con el tema de las elecciones. Vamos a unirnos entre todos a ciertos ejes, ciertos conceptos que unifican, pero que si uno comienza a raspar se da cuenta de que detrás de esos conceptos no hay una militancia que le dé fortaleza a lo que se plantea, ¿verdad? A un proyecto, a lo que sea. Y ese me parece que es un tema central. El otro tema es que estas terceras alternativas, de alguna u otra forma, no es que van a transformar las condiciones de las grandes mayorías, sino que en alguna medida, de alguna forma, están ahí como para, bueno, vamos a ser más honestos que los colorados. Vamos a tratar de administrar mejor los recursos para que llegue al ciudadano que está más lejos, pero no va a haber una transformación porque no se plantea eso, ¿verdad? En términos de tratar de ser, como es consecuente con lo que algunas teorías dicen, ¿verdad? Es decir, la riqueza la crea el trabajador, que vaya la mayor parte a ese trabajador y no a alguien que está sentado detrás de un escritorio y que puede tener mucho poder, pero que se aprovecha de todas las ventajas que le da este sistema. Esos dos elementos para mí son centrales y insisto en que ningún partido, excepto en ocasiones, desarrolla la importancia que es asumir conscientemente los principios, las doctrinas, los estatutos, los idearios de los partidos políticos. Fabián, vos, historiador, pero bajaste al llano, al ring de la disputa electoral, quisiste ser concejal de Asunción. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fue un baldón de agua fría de realmente cómo es la política? No, la verdad que sí, por supuesto entender la política de dentro y te das cuenta que es difícil. Justamente lo que estamos hablando, el tema de la estructura es imposible. Los partidos tradicionales, los dos partidos, es imposible romper esa estructura. Sin dinero no hay caso. Sin dinero estás frito. Yo, por ejemplo, yo tuve un buen caudal de votos sin haber invertido prácticamente nada por la cuestión de esta de la visibilidad. Hay todavía un voto del Partido Colorado que no está atado a las seccionales. Por ese que está atado a las seccionales, olvídate, ese es un voto que no vas a tener si es que no estás en esa estructura. Entonces, hay todavía un voto de descontento, pero es mínimo el que se va a votar de ese voto de descontento. Directamente no se va a votar. No quiere saber más nada, está afiliado, pero no quiere saber más nada. Y por ahí el que dijo, bueno, vamos a revelar un poquitito, no. Los movimientos independientes dentro del partido no tienen mucha... Lo que hacen a veces los líderes un poquito más fuertes, aprovechan un envión, acumulan cierto poder y después ya se unen a los grandes. En este caso, que en el Partido Colorado siempre hubo dos posiciones, desde la época de Rodríguez para adelante, siempre hubo dos movimientos grandes. Y van trayendo de los pequeños a veces también partes de esas pequeñas estructuras. Y nos va a pasar a todos. Por lo menos, yo le soy muy sincero, al que quiere entrar dentro del juego en el Partido Colorado, el Partido Liberal, se va a tener que ir hacia esa estructura, tarde o temprano. A la vuelta de la pausa les quiero preguntar a los dos historiadores respecto a la historia de la educación en nuestro país, porque vos, Fabián, planteabas lo de la educación cívica y la educación en general como un grave problema, y si eso tiene o no que ver con el resultado que tenemos hoy como sociedad en términos políticos, electorales, cívicos, y si es o no parte de un plan de la clase política, haber llegado a la situación en la que estamos en términos de educación. ¿Cuál es la historia detrás de la situación en la que estamos actualmente? Pero a la vuelta de la pausa. Último bloque En Contexto, y antes de la pausa preguntábamos, bueno, hay una historia de la educación por la que llegamos a la situación en la que estamos, es un plan urdido por
las grandes mentes políticas de George decir, Soros. claro, de decir, bueno, no, vamos a minar un poco la educación para que no haya pensamiento crítico y no haya una ciudadanía independiente o que se rebele o que busque mejorar el país y acepte lo que dice la clase política. Tenemos 2 minutos para responder esto. Empiezo por Carlos Pérez y después vamos con Fabián porque hay una última pregunta. Bueno, mira, cuando hablas de educación ya también hay que decir que la educación que se imparte en las escuelas, colegios, universidades y demás tiene una carga política e ideológica, ¿verdad? Y eso está relacionado con los aparatos ideológicos del Estado. Hace poco murió el profesor Luis G. Benítez y vos mirás sus libros y ahí podés ver un contenido que más o menos hay cortes tremendos en sus libros que desaparecen protagonistas, partidos, movimientos, coyunturas y procesos, todo en función a tratar de presentar un esquema de sociedad, un esquema de gobierno favorable a los que hasta hace poco gobernaban este país, ¿verdad? La dictadura de Stroessner. Entonces, la historia de la educación hay que tomarla como que la educación es un elemento del aparato ideológico y que cumple un papel fundamental para que nosotros nos convirtamos en ciudadanos pasivos, que cada 5 años vamos y ponemos nuestro voto en función a algunas coincidencias o simpatías que tengamos, ¿verdad? Fabián. Le dejo el resto a Fabián, que sabe más que yo. Yo voy a hablar un poquito más de presente y de futuro, porque muchos teorizan con respecto a la identidad nacional, que es lo que estamos hablando hoy, y con la cuestión de educación. Hay teóricos que dicen que de la identidad nacional se empiezan los grandes cambios. Y las bases de eso está en la educación. Alfonsín decía que los 3 pilares para cualquier país que quiera despegar: educación, educación, educación. Entonces, y te dan ejemplos, por los teóricos te dan ejemplos. El problema es que Paraguay es el cementerio de las teorías. O sea, yo no sé si nosotros vamos a poder despegar realmente desde un cambio en cuanto a nuestro comportamiento, porque la identidad pues tiene que ver con eso, a lo que somos, cómo somos, por qué somos. Entonces yo soy un poco escéptico con respecto a cambios a largo plazo en Paraguay. Primero tenemos que cambiar definitivamente la educación. Venimos arrastrando esta reforma de 1994 que es desastrosa desde el punto de vista, solamente de la historia les cuento, el tema de sacar la cuestión de los símbolos, el tema de acortar lo que se enseña. Eso va de detrimento. A mí me pasa que no saben quién es Mariscal López, Mariscal Rivia, o sea, cosas muy básicas. Claro. Y eso ya es efecto de ese sistema, de esa reforma, de esa deforma, como decimos mucho. Así que si no comenzamos a cambiar desde hoy el sistema educativo, yo creo que no vamos a tener grandes cambios en 30 o 40 años. Les quiero traer rapidito a nuestra situación actual y creo que Fito acá tiene un minuto cada uno. Lo que están viendo hoy en la disputa interna colorada y un poco en este intento de concertación que hay, las idas y vueltas, ¿responde un poco a esas raíces históricas, Fabián, y luego Carlos? No, de ninguna manera. De hecho, estos partidos tradicionales están totalmente captados por intereses particulares. Acá no hay ideología, acá no. Cada uno de acuerdo a su visión económica. Y eso no va a variar. O sea, estos procesos electorales van a ser iguales hasta que nos cambiemos esa cuestión base que es la educación, lastimosamente. Y la concertación, ¿qué veo en el futuro? Y veo una victoria nuevamente del Partido Colorado. Carlos. Sí, yo creo nomás que la educación sí cumple un papel importante y depende de cómo nos relacionemos con el aparato de la educación, es que vamos a tener mayores posibilidades de cambiar o no, ¿verdad? Y en cuanto a las posibilidades, mi deseo es que se cambie un poco esta historia de los gobiernos colorados, pero encuentro también de que hay mucho entusiasmo y no existe un aparato, una estructura, un cuerpo, músculos, venas, ¿verdad?, que puedan sostener y que puedan asegurar ese triunfo. Seguimos con el entusiasmo del electoralismo y no pasamos más que de decir aquellos son culpables, que es cierto, y nosotros somos los buenos, ¿verdad? A mí me parece que para transformar la mentalidad de la gente no basta solamente eso, sino que hay que implementar programas, proyectos
de concientización, de discusión, de debate, de poder hablar sin ningún tipo de temor, como para que la ciudadanía pueda entender mejor por qué hoy se encuentra en donde se encuentra. Bueno, les agradecemos a ambos que hayan estado con nosotros esta noche. Sí, Carlos, gracias por estar con nosotros. Fabián, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La idea era entender un poco de dónde venimos y por qué estamos aquí hoy y saber hacia dónde vamos, porque de eso se trata, de eso es lo que queremos cambiar o queremos modificar o queremos mejorar. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, Estela. Nos reencontramos la semana entrante. Así es, muchas gracias por estar. Hasta la próxima.